Siendo las 16 horas, arrancamos. ¿Me avisó que estamos grabando? Sí, profe. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente en esta actividad de la Cátedra de Medicina y Cirugía. Para nosotros es un placer y un gusto tener esta instancia de analizar casos clínicos con 3 expertos invitados que gentilmente nos acompañan, que son el profesor Julio Ramírez, argentino, especialista en infectología, profesor de medicina en la Universidad de Louisville, de Estados Unidos, y ya saben, lo tienen que haber leído, es uno de los autores de la reciente revisión del New England Journal of Medicine de la neumonía adquirida en la comunidad. El profesor Carlos Luna, a quien también seguramente conocen porque es un experto reconocido a nivel nacional e internacional en neumonía, es uno de los autores del paper que también vimos de neumonía severa de la comunidad recientemente publicado, y fue presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, de la Asociación Latinoamericana del Tórax, y fue profesor titular de la Cátedra de Medicina y es profesor consulto en este momento de la Universidad de Buenos Aires. Y al profesor Alejandro Videla, quien todos conocen porque recientemente nos diera su teórico de neumonía de la comunidad. Alejandro también fue presidente de la AMR, es el jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario Austral y es presidente saliente de la AMR y dicta clases en la Universidad Austral en la Cátedra de Atención Primaria. Sin más, y agradeciendo el interés y el compromiso, vamos a pasar al primer caso. La metodología es sencilla. Vamos a presentar los casos. Si tenemos algún alumno que quiera leerlo, levanta la mano y le doy la opción de la lectura. Y después vamos a discutir cada uno de los casos entre los 2 expertos, de manera tal de que podamos sacarle el máximo del jugo a cada uno de ellos. Así que así comenzamos. ¿Tenemos algún voluntario? Si no, comienzo yo. En el primer caso, perdón, en el primer caso es un paciente masculino de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes y neumonía severa de la comunidad en el año 2018. Fue fumador de 20 cigarrillos por día por 35 años, está en una carga de consumo de 35 paquetes año. Y el 12 de enero del 2022 consulta en emergencias de nuestra institución por tos, disnea, fiebre y diarrea de 4 días de evolución. Refiere que los primeros síntomas, tos, disnea y cefalea, astenia y cefalea, comenzaron 5 días antes y que el cuadro fue progresivo. En interrogatorio dirigido relata haber recibido 2 dosis de vacuna Sinopharma para COVID-19 y no tiene conocimiento de haber estado en contacto con personas con cuadros similares. Su estatura es de 1,69 m y pesa 103 kilos y trabaja manejando un taxi. Vive solo, ya que se separó de su mujer 10 años atrás. En el examen físico encontramos que está hipotenso, 80-40, una frecuencia cardíaca de 125 por minuto, su frecuencia respiratoria es de 24 por minuto y la saturación de oxígeno 87 por minuto respirando aire. Su tórax es un tórax pícnico y en los campos pulmonares encontramos rales crepitantes bilaterales. La ocultación cardíaca, el ritmo es regular y los ruidos están apagados, sin alteraciones ni soplos. El abdomen es voluminoso, pero es blando, depresible e indoloro y se ocultan ruidos aéreos sin soplos abdominales. El examen neurológico no observa ningún dato de interés. En el laboratorio encontramos 3.300 glóbulos blancos con 37% de neutrófilos, 40% de linfocitos, un hematocrito de 48%, hemoglobina de 16,7, glucemia de 1,8, una urea de 0,85 con una creatinina de 1,80, un sodio de 148 y un potasio de 4,7 miliequivalentes por litro. Se le obtienen radiografías al ingreso y estas son las imágenes de nuestro paciente. Abierta la discusión y abierto el análisis del primer caso.
¿Quién ¿Podemos toma hacer la preguntas nosotros batuta? o esperamos la opinión de los alumnos? Yo creo que no, que avancemos nosotros, o si alguien quiere hacer alguna opinión, levanta la mano y le abrimos el micrófono también. ¿Este es un caso, digamos, de los últimos años o es un caso muy Sí, viejo? sí, sí. 2022, enero del Caso actual. 2022. Enero del 2022. De enero 2022 ya viene con el diagnóstico bajo el brazo. Eh, Evidentemente no, es decir, habrá que demostrar que no es un COVID este paciente. Pero bueno, por supuesto que hay otras consideraciones además de esto, ¿no? Me parece que por ahí... bueno, en todo caso, bueno, claramente es una neumonía bilateral, con infiltrados más bien en parte en vidrio esmerilado y otros un poco más densos. Por otro lado tenemos algunas características que sugieren que podría estar relacionado con un curso complicado del COVID, a partir de que, bueno, que tiene hipoxemia, que tiene creatinina alta, que tiene, además parece ser un diabético, pero tiene hiperglucemia, en fin, tiene una serie de cuestiones que ayudan a pensar que está mal y además que tiene algunos factores asociados con peor situación en este caso, ¿no? Esto me recuerda cuando empezó la pandemia y lo único que conocíamos era lo que venía de China al comienzo, en enero, febrero, eh, y, mm, y acá en Louisville teníamos los primeros casos y este era el CT scan que nos mostraba la gente, los primeros CT scan, ¿no? El vidrio, infiltrados bilaterales, vidrio esmerilado. O sea, estamos de acuerdo con Carlos que el, el paciente, y esto también nos viene, es importante que estamos discutiendo casos de neumonía de la comunidad, y yo creo que sí, pasó la pandemia y el SARS-CoV-2 es un virus más de todos los virus que causan neumonía de la comunidad. O sea, tenemos que sacarnos la idea de que yo hasta me gustaría llamar una neumonía de la comunidad por SARS-CoV-2. Bueno, eh, y como todo, y qué tiene como dice Carlos, es una neumonía viral por SARS-CoV-2 que ha desarrollado una neumonía severa, y tiene una serie de factores, ¿no? Para neumonía severa. Al punto de que me llama la atención que todavía aparentemente mentalmente el paciente nos puede dar una buena historia clínica que no está confuso, pero es un paciente con una neumonía que está, desde el punto de vista de si definimos shock como una presión sistólica menos de 90, el paciente está con una neumonía de la comunidad con shock, y una saturación de 87%. No tenemos gracias. unos gases, pero tiene fallo respiratorio y fallo cardiovascular. O sea que el dilema acá con esta neumonía, como todas las neumonías virales, como decía Carlos, ¿esto es una neumonía viral sola? Puede ser una neumonía viral con superimposición de una neumonía bacteriana. En el caso del SARS-CoV-2 ha habido mucha discrepancia en la literatura cuánto hay de neumonía bacteriana agregada a la viral. En el caso de influenza hablamos, porque, de nuevo, para los alumnos, cuando hablamos de la etiología de neumonía viral, podemos decir que puede ser viral solo, o sea que la etiología es, en este caso, SARS-CoV-2 solo. Después están las cosas combinadas, puede ser viral, que a veces hay SARS-CoV-2 con influenza, puede ser viral bacteriano, sería SARS-CoV-2 con neumococo, estafilococo, o puede ser viral micobacteriano, SARS-CoV-2 con una reactivación de una tuberculosis, o viral con hongos, que sería SARS-CoV-2 con un aspergilo. O sea que uno tendría que tener un aspecto abierto, que si este paciente está tan enfermo, y seguramente va a ir a cuidados intensivos con una neumonía, tenemos que estar pensando, ¿es nada más que SARS-CoV-2 o lo tengo que cubrir por algo más? Y ahí podemos después charlar cómo sería el manejo
¿no? de la terapia empírica y cómo lo cubriría. El hecho de tener neutropenia me habla de neumonía viral, el hecho de tener, ¿no? Eh, este paciente está, sí, severamente enfermo, va a ir a, seguramente, y como está severamente enfermo, si bien la neumonía viral y bacteriana en SARS-CoV-2, la gente habla de 5%, 8%, 10%, para nosotros desde el punto de vista clínico, ¿qué porcentaje tengo que tener de una posibilidad de que esto sea, además del SARS-CoV-2, un neumococo o un estafilococo, para poner terapia empírica? Y cuando el paciente está más críticamente enfermo, más uno tendría que poner, agregar a la terapia empírica. Al punto de que por eso que esto va a generar, creo, en el artículo que hicimos sobre neumonía de la comunidad, que ahora estamos comentando, va a generar mucha controversia. Vamos a tener mucha gente que va a estar en contra de lo que pensamos con Tom Fall, pero cuando en la figura del tratamiento empírico justamente ponemos de que si el paciente está en fallo respiratorio severo o en shock séptico y ese paciente va a cuidados intensivos y por lo general uno no tiene tiempo de estar viendo qué factores de riesgo, cuánto, si tomó antibióticos, que los esteroides, es como que en cuidados intensivos lo trato por todo y después me fijo qué tiene, porque no tengo mucho tiempo para tratarlo. Eso va a ser una cuestión que va a generar un montón pienso, de controversia. Pero este paciente, por supuesto, esto es un juego que estamos haciendo, porque la única manera de ver cómo está el paciente enfermo es verlo al paciente. O sea, esto es decir, acá no lo estamos viendo, no estamos imaginando. Pero yo me lo imagino con hipertensión. Por supuesto que también va a ser importante qué pasa con los primeros 500 mililitros de solución salina. La Claro. presión arterial de repente está normal y el paciente es otro, o sigue hipotenso y necesito vasopresores. Pues sí, podemos seguir hablando un montón, pero paro. Julio, No, yo te sí. doy un dato. El paciente llegó por sus medios a la guardia de emergencia y en poco tiempo se desbarrancó, como se veía en los pacientes con COVID. Si miras la placa de tórax, ya en esa placa ya está con un tubo dentro de su tráquea, o sea que evolucionó como lo sospechabas, ¿vale? No, quería resaltar un poco, tratando de articularlo con el teórico que escucharon los alumnos. Este es un paciente que tiene varios de los factores de riesgo que primero vemos para COVID, pero que también identificamos para neumonía viral. Es obeso, es tabaquista, tiene una enfermedad, hipertensión previa. Y un datito menor, pero interesante, es que recibió 2 dosis de vacuna contra COVID de Sinopharm, que de todas las vacunas para COVID que tenemos, una de las que menos efectividad tiene en personas mayores de 65. Entonces, por esto este paciente uno dice, bueno, está vacunado, pero la vacunación en este caso concreto no pudo prevenir la aparición de una neumonía grave. Yo también coincido en que tiene todo el aspecto clínico de ser una neumonía por COVID, tiene varias de las características clínicas, el compromiso bilateral, la aparición de imágenes en vidrio esmerilado, la progresión a insuficiencia respiratoria con rapidez, que son todas cosas, como bien dijo Julio y Carlos, que nos orientan a esto, más la presencia de leucopenia, ¿no? Sí creo que también es interesante resaltar, bueno, un poco lo que dijo Julio. Yo creo que en una neumonía grave, en general, uno tiende a hacer esto de, aunque uno piense, obviamente este paciente es candidato a hacer una PCR y saber confirmar o descartar que tenga el SARS-CoV-2, y también, como que en general, en la mayoría de los pacientes de este tipo, cuando van a terapia intensiva, uno prefiere poner un tratamiento antibiótico y después eventualmente retirarlo lo más precozmente que se pueda cuando el paciente se estabiliza. Eventualmente se puede tratar de hacer una marcha bacteriológica, si el paciente se lo termina intubando, tener una muestra de secreciones de la vía aérea inferior, o tener, si están disponibles, antígeno urinario para neumococo, y obviamente hemocultivo, para tratar de ver si nos podemos acercar más al diagnóstico. En la mayoría de las neumonías graves es más fácil tener un diagnóstico etiológico, pero por el contrario, muchos de estos pacientes, casi más de la mitad o la mitad, los terminamos manejando empíricamente porque no podemos aislar el diagnóstico, no podemos arribar al diagnóstico. Alguien en el chat puso, y me pareció un comentario muy interesante, si el neumociste Girovelli podría ser un diagnóstico diferencial. Yo diría que las imágenes radiológicas
por ahí orienta más a un COVID-2 más que un Hirobeshi. En el Hirobeshi, si bien se ven infiltrados bilaterales, muchas veces también se ven imágenes de ocupación aquísticas, de ocupación del espacio aéreo, pero lo más importante es la epidemiología, que en general un Hirobeshi lo vemos en una persona que tiene un déficit inmunológico conocido, ¿no? El más común que solemos ver es un HIV, pero en general la epidemiología es la que más nos orienta para ese diagnóstico. Una vez más, me parece interesante la pregunta porque hay algún grado de superposición entre las imágenes radiológicas de COVID y las que vemos en neumocistes, pero también hay muchas cosas que nos permiten diferenciarlos. Me gustaría, la verdad que muy, muy lindo el caso. Quería agregar un par de cosas que, primero, bueno, resaltar esto que dice Julio, que ya COVID es una marca de neumonía, digamos, lo que ha aumentado es el número de neumonías. De hecho, hay varios países en el mundo en los cuales en 2001, 2002, COVID fue la principal causa de muerte o una de las principales, cuando estaba marcha atrás, volviendo para atrás como causa de mortalidad, neumonía. Lo segundo es que lo resaltó Julio en realidad, pero en neumonía grave, de hecho al principio en COVID decían, bueno, si tiene neumonía grave hay que dar antibiótico. ¿Y por qué? Y sí, hay que dar antibiótico, porque uno, si esta neumonía grave tiene una coinfección o nosotros creemos que es COVID y resulta que no lo es, y tiene una neumonía por neumococo o lo que fuera, bueno, las primeras horas en este caso son muy importantes en el paciente crítico, de manera que por eso sí se justifica, en estos casos sí, considerar todas las posibilidades y utilizar todos los antibióticos, porque al segundo día, cuando tengamos el hemocultivo o el antígeno urinario o lo que fuere, vamos a llegar tarde. Así que esto está claro. Y lo tercero es el uso de corticoides está indicado. Ustedes saben que en COVID esto ha sido una de las cosas que ha cambiado, ha disminuido la necesidad de intubación y ha mejorado el curso de los pacientes que tienen distrés respiratorio, que es lo que tiene un paciente como este cuando tiene esos infiltrados y tiene esa hipoxemia, necesita el ventilador. Y este corticoide, digamos, puede proveer una mejoría a las pocas horas también de tratamiento, o al menos, digamos, va a ser un factor más. Así que me parece que tiene distintas cosas como para que queden firmes alrededor del diagnóstico que es casi seguro, por lo menos, más allá de la coinfección, que no es lo más común, ¿no? Pero que hay que pensarla. Es decir, la sobreinfección en el paciente ya ventilado es mucho más frecuente, la neumonía asociada al respirador, porque además estos pacientes, una vez que entran en el respirador, pueden estar muchos días, muchos más que la mayor parte de los pacientes con neumonía ventilados. Pero bueno, me gustó esto de decir, dejémonos de hablar como COVID o como SARS-CoV-2, que es una cosa diferente que una neumonía, sino que se trata de una neumonía, que es nuestro negocio también. Eso, exactamente, eso creo que en varios lados lo hemos. Creo que en ALAT salió, Carlos, que estuvimos, que una de las causas, todavía no ha salido ninguna serie de casos de neumonía, digo, etiológica, post-COVID, que yo sepa, pero uno sospecha que en las próximas series de casos de neumonía va a saltar el COVID probablemente con la causa viral más probable, ¿no? No sé si le va a ganar a la influenza o al rinovirus finalmente, pero... Perfecto. Bueno, Nos quedan 2 sí. minutos, 2 minutos para este caso, y a ver, les cuento, este paciente fue intubado, como veían, fue reanimado, empezó un esquema empírico para neumonía grave de la comunidad con doble esquema, y en un test rápido no fue necesario hacerle PCR, ya confirmó la etiología del SARS-CoV-2. El paciente estuvo ventilado por aproximadamente 3 semanas, y quedó, digamos, con un cuadro severo post ventilación mecánica prolongada, y requirió pasar a un servicio de rehabilitación por 2 meses, pero por suerte este hombre se fue de la institución habiendo superado el cuadro, con nuevo esquema de vacunación, con más efectividad, digamos. Para los alumnos, el Sinopharm no fue mala, las chinas no fueron malas, pero una vacuna que tiene una efectividad similar a la de la gripe en una enfermedad que tiene 10 veces más mortalidad o 100 veces más mortalidad que la gripe no es apropiada.
Si les parece, pasamos al segundo caso. Perfecto. Y ¿Algún- perdón, entonces para enfatizar lo que dijo Carlos, no es que nosotros usemos antibióticos en todas las neumonías virales, es cuando el paciente, porque este paciente tenía SARS-CoV-2 seguro, es cuando el paciente va a cuidados intensivos que uno no puede estar equivocado por un día. Porque si el paciente tiene SARS-CoV-2, que todavía seguimos viendo, está ambulatorio, no le doy nada, no le ponemos antibióticos. Perfecto. Perfecto, es clarísimo. El segundo caso es una mujer de 60 años con antecedentes de un episodio de neumonía en el año 2017 que consulta en emergencias el 13 de junio del 2022 por tos, disnea, fiebre y escalofríos. Refiere que sus primeros síntomas, tos y astenia, comenzaron 15 días antes y le hizo un test rápido de antígeno que confirmó la infección por SARS-CoV-2 15 días atrás. El cuadro fue mejorando, pero 48 horas antes de la consulta empeora súbitamente. En el interrogatorio dirigido, relata haber recibido 3 dosis de vacuna contra SARS-CoV-2, 2 Sputnik y un refuerzo con AstraZeneca, además de su dosis anual de vacuna antigripal. Ella está jubilada, mide 1,64 m, pesa 63 kilos y nunca fumó. En el examen detectamos una tensión arterial 160, es su tensión arterial habitual, una frecuencia cardíaca de 123 por minuto, la frecuencia respiratoria es taquipneica, con una saturación de 91, el tórax es normolíneo y la auscultación de los campos pulmonares se detecta un soplo tubario, pectoriloquia y rales crepitantes en la región anterior y paraesternal derecha. La auscultación cardíaca, el ritmo es regular, los ruidos son normales, sin alteraciones ni soplo evidentes, y el abdomen es blando, depresible, indoloro y no se auscultan ruidos hidroaéreos. El examen neurológico es normal. En el laboratorio se observa que tiene 13.500 glóbulos blancos, 85% de neutrófilos, 12% de linfocitos, un hematocrito de 42%, hemoglobina de 13 gramos, una glucemia normal, una urea de 0,58, una creatinina de 1, un sodio de 140, un potasio de 4,7 y los gases en sangre observan que tiene 7,32 de pH, PCO2 de 34 y una presión parcial de oxígeno respirando aire de 52 milímetros de mercurio. Esta señora, al ingreso, la llevamos a hacer una radiografía que no aclaraba demasiado, entonces vamos directamente a una tomografía computada. Esta es la imagen tomográfica de la paciente. Y bueno, a ver Tiene algo qué... infiltrado en el lóbulo medio, ¿verdad? Sí. Está localizado allí, incluso con broncograma aéreo, aparentemente. Sí, Perfecto. pero ¿Algún dato más o Pero se empieza no, a no, ningún otro dato más. Y bueno, en la tomografía no sé si alcanza a ver, pero tiene otros infiltrados en el tiene lóbulo inferior tipo en el derecho, además de la derecho, consolidación, ¿no? pero más, sí, casi una bronconeumonía, pero con una consolidación muy lobar ahí, ¿no? Sí. Ajá. Este parece ya del libro, de otras cosas, ¿no? Pero bueno, pero Ujú. esta tiene, a ver, el caso anterior me sorprendió que vacunado haya hecho un COVID tan severo, puede ocurrir obviamente, pero nosotros en el hospital de clínicas teníamos 60 pacientes internados en terapia intensiva en el pico y ahora tenemos a veces alguno. La verdad que con la vacunación se ha logrado un cambio en ese aspecto de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, este es un caso que ha recibido vacunas. En este caso, además, hay otros factores que hacen pensar en una etiología bacteriana. Por supuesto que se debe haber hecho una determinación, a ver si la determinación de COVID, pero acá tenemos otros factores, la leucocitosis, tenemos con neutrofilia. No sé si es una linfopenia porque como tiene leucocitosis, hay que ver que el número de linfocitos, no sé, no saqué la cuenta, pero sí, son más de 1.000, así que no está tan linfopénico. En principio no parece el cuadro de un COVID, pero sí tiene lo que clásicamente se hablaba que era una neumonía de comunidad. Y no tiene de tantos factores de severidad claramente, ¿no? Tiene una taquipnea importante. Si uno utiliza el curso 65, esas cosas, no sé qué puntaje tiene, pero me parece que no es muy alto. Tiene la frecuencia respiratoria alta, sí.
Pero bueno, tiene un gradiente alveolar de oxígeno alto y demás, así que esto, en principio, obviamente hay que pensar en todas las etiologías y descartarlas, pero en este caso parece, sí, en este caso yo sí que lo trataría como una neumonía de la comunidad, por supuesto que si tuviera métodos moleculares, trataría de determinar el agente etiológico, y si no, de todas maneras, seguramente sí descartaría si tiene el COVID y le daría antibióticos para una neumonía de la comunidad, dependiendo del grado de severidad, el esquema que utilizaría, ¿no? Sí, sí. Yo coincido en esto, me parece que efectivamente es una neumonía posviral, porque tuvo primero el SARS-CoV-2 y después tuvimos la neumonía, por ahí también está metido el SARS como etiología de la neumonía, pero la presentación clínica sugiere mucho más una causa bacteriana, ¿no? Y ahí una cosa que yo por ahí no pude extenderme mucho en la presentación, pero cuando una neumonía impresiona bacteriana, ya directamente uno sí tiende a poner un tratamiento empírico, ya no a complicarse mucho si la causa puede ser neumococo o si puede ser los gérmenes intercelulares o atípicos. En este momento los consideramos a todos como parte de una presentación sindromática común, en donde el tratamiento empírico está guiado por las causas probables que puede tener una paciente de 60 años, que incluyen neumococo, hemófilus, bacilos gram negativos y las causas virales, obviamente, con lo cual creo que es una paciente candidata que aun cuando tenemos una confirmación de un diagnóstico previo de SARS-CoV-2 probablemente para tratamiento antibiótico, ¿no? Y alguien comentó ahí en el grupo los factores, el CURP65, alguien lo puso ahí en el chat, creo. Sí, está bien calculado, sí. Sí, está bien Felicitaciones. calculado, digamos. Sí. Sí, no es severo el aspecto, por lo menos desde ese punto de vista. Exactamente, tiene una mortalidad, como pusieron ahí, un 6,8%, o sea que es más o menos dentro del promedio de la mortalidad global de la neumonía. No es una neumonía grave, pero una neumonía que probablemente obviamente que requiere internación, digamos. El paciente que está con taquipnea, con una saturación media limítrofe, por ahí no va a necesitar ir a terapia intensiva, pero sí va a necesitar internarse, ¿no? Yo sí, estoy de acuerdo que acá estamos hablando es decir, hay una consolidación alveolar esto es totalmente distinto a lo que vimos antes. A lo mejor un poquito de los otros infiltrados que están dispersos puede ser lo que está quedando del SARS-CoV-2, que todavía está presente, pero evidentemente hay algo nuevo. Como decíamos, la diferencia, el otro paciente tenía 4 días de sentirse mal. Este paciente tiene 15 días. O sea que, por eso que cuando también, para comentar que el neumocistis, por lo general, que hablábamos en el paciente anterior, es una neumonía de la comunidad subaguda. Son por lo general 7 a 14 días. Con 4 días y ya como el otro paciente muy enfermo, el neumocistis no sería como demasiado rápido. Y acá hace 2 semanas tuvo SARS-CoV-2 y ahora tiene una neumonía sobreimpuesta. Llama la atención, si bien tiene una buena, un buen infiltrado, la PO2 es nada más que 52. Uh-huh. Es como que lo encuentro como demasiado hipoxemia eh, para, pero no sé y como vos comentaba Gustavo, la vía aérea, es decir, esta paciente tiene enfermedad pulmonar crónica, ya tiene algo que está predispuesta, esta PO2 tan baja, ella no estaba con oxígeno en la casa, ¿no? No, ella no estaba con oxígeno en la casa. Tiene en el estudio de la neumonía que tuvo en el 2017, se observa que algunas de las imágenes que estábamos viendo allí estaban presentes que parecían ser pequeñas bronquiectasias cilíndricas secuelares. Su examen funcional respiratorio es normal. Es cierto que una vez que le bajaron la temperatura y le calmaron el dolor, porque tenía un dolor en puntada de costado importante,
mejoró un poquito la ventilación y la saturación de oxígeno mejoró un poquito y también mejoró, no le volvimos a tomar gases en sangre, pero mejoró la saturación. Digamos, fue cierto que nos preocupamos muchísimo por 91 y 52 de PO2, ¿no? Que no es esperable para una persona que prácticamente era sana. Pero bueno, son los resultados obtenidos. Este caso está de Neuquén, sí. ¿Cómo? No es de Neuquén, digo, no es de ningún lugar Es de de, la cordillera. O sea, es de Neuquén, de una íntima amiga de mi mujer. Y que si recuerdan, estuvimos la infectados altitud de Neuquén no sé cuánto es, pero menos de 1000 metros, 300, supongo, ¿no? 300 metros sobre el nivel del mar. Pero Eso, ¿no? Eso hay que depende, tener en cuenta, ¿no? claro, pero depende de la presión barométrica. A veces, si la temperatura aumenta un poquito, la presión barométrica puede llegar a estar en 7,35, si hay viento, o sea que puede bajar un poquito más la presión parcial. Claro, porque esto, digamos, en Bogotá o en La Quiaca, digamos, tendría otra explicación. Digo, como con un comentario al margen, para A explicar ver, la situación tan baja con una neumonía no tan grave aparentemente, como dice Julio, ¿no? eso es un buen comentario, Carlos. Digamos, para los estudiantes, la presión parcial de oxígeno, si bien sigue siendo el 21% de la presión barométrica, dependiendo de la presión barométrica por la altitud o por la presión barométrica local, por distintos aspectos climáticos, digamos, centros ciclónicos, anticiclónicos, la presión parcial de oxígeno puede variar un poco. Y ahí tenemos que hacer el cálculo de cuánto es la presión alveolar y la presión arterial esperada de oxígeno. Hay Pero, que comentar que el que sube, los alpinistas que suben al Everest, que a veces se sacan el oxígeno, que en realidad lo usan bastante, pueden llegar a tener una presión parcial de 30 milímetros de mercurio y están vivos, digamos, que un paciente con esa presión parcial, obviamente no puede vivir más que unos pocos minutos, ¿no? es cierto, y que cuando volamos en aviones comerciales, nuestra presión barométrica es equivalente a estar a 2.500 metros, como si estuviéramos en México DF, que ya si uno trata de hacer actividad en México DF y no está aclimatado, puede llegar a tener alguna pequeña dificultad, ¿no? Pero volviendo al caso, primero, ¿correspondería repetirle un test de COVID a esta paciente teniendo un test rápido 15 días antes? ¿Qué esquema antibiótico, si corresponde, le indicaríamos a la paciente? Y considerando que tuvo COVID, ¿podemos asignar esta neumonía a la infección que confirmamos hace 15 días atrás? Y si tiene Es una- PO2 baja, termino. De la misma manera que hablamos con el paciente anterior que le damos antibióticos porque es severo y que le damos corticoides porque previene la evolución deleteria del paciente con infección por SARS-CoV-2. En este caso en particular, ¿aplican los mismos conceptos o no? Te doy mi opinión. No, acá estamos hablando de una neumonía con un infiltrado alveolar. El otro caso, la tomografía era tan clásica de SARS-CoV-2 que aunque el test orofaringeo sea negativo, el paciente tiene SARS-CoV-2. Puede ser que sea negativo, va a dar positivo está en el alveolo. Ese paciente tenía. Este caso, yo diría que si el paciente, yo no encuentro SARS-CoV-2 en la orofaringe, no explico la neumonía. Porque hay pacientes que siguen con PCR positivo por semanas. O sea que igualmente le vamos a hacer todos los tests, pero encontrarle SARS-CoV-2 no me resuelve la neumonía. Y en el otro paciente, como decía Carlos, SARS-CoV-2, la dexametasona disminuye la mortalidad. Pero en este caso, por más que tenga SARS-CoV-2, no considero que, es decir, no estoy pensando que lo voy a tratar como SARS-CoV-2. Acá el SARS-CoV-2, como todos los virus, hizo la predisposición para que la paciente tuviera neumonía.
Ahora, volviendo al tratamiento empírico, es un tratamiento empírico de la neumonía, me tengo que fijar si tiene factores de riesgo para pseudomonas. Por eso pensaba si tiene bronquiectasia, si estuvo con antibióticos, si tengo algo ahí, si estuvo con esteroides, tengo algo para pensar que la paciente está colonizada por pseudomonas. No le encuentro, si no le encuentro factor de riesgo para pseudomonas, no le encuentro factor de riesgo para meticilino resistente, que tampoco tengo en la historia. Este paciente puede ser un neumococo, puede ser un estafilococo, meticilino susceptible, puede ser una legionela, puede ser un hemófilo, va a ser para el beta-lactámico con un macrólido admitido al piso. Sí, de acuerdo. Sí. Muy Bueno, bueno. eso para insistir un poquitito, esto que ya también creo que lo comenté en la charla, en la clase yo, en general para una neumonía de la comunidad que se interna, lo que siempre se recomienda es una combinación de 2 antibióticos activos para el neumococo, porque el neumococo necesita, tiene un impacto real en la evolución y en la mortalidad el hecho de utilizar un tratamiento con 2 antibióticos contra 1. Esto digo para neumonías que necesitan internación o neumonías que van a terapia intensiva. Sí, sobre Muchísimas todo gracias. los antibióticos para la neumonía severa, Ujú. en realidad es donde sí. En realidad los trabajos son aquellos que nunca se hicieron, porque se descubrió eso en estudios retrospectivos y ahora ¿quién le saca los 2 antibióticos? Se demuestra que las neumonías por neumococo tienen menos mortalidad con 2 antibióticos que con uno, Ah. nadie se va a animar, creo. Sí, exactamente. Medio como un patrón oro que quedó en general. Bueno, por su propia naturaleza, la calidad de los estudios en la neumonía es complicada porque hay pocos estudios, porque es muy difícil, porque no se puede hacer nunca contra placebo, por un montón de cosas, porque es muy difícil conseguir un consentimiento, y un montón de cosas por las cuales la información es complicada, ¿no? Bien, muchas gracias. Nos quedan 2 minutos y les comento cómo se resolvió este paciente. Esta persona se internó por el día en el servicio de emergencias. Se le obtuvo hemocultivos que fueron negativos, pero un examen directo de esputo mostró que tenía prácticamente una flora única a diplococos gram positivos. Inicialmente inició con un doble esquema de antibióticos, pero cuando tuvimos el gram de esputo al día siguiente, la señora estaba francamente mejor. Digamos, si bien esperamos el cultivo en ambulatorio, la señora desescaló el tratamiento y quedó con un esquema digamos, de un derivado penicilínico. La señora quedó con amoxicilina clavulánico, 2 dosis en el día. Pasamos rápidamente por vía oral y el tercer día ya estaba en su casa y tuvo una buena evolución clínica. Y se indicó, a pesar de que, digamos, tenía 60 años y no tenía esquema de vacunación antineumocóxica, le asignamos ya el esquema completo de neumococo con la conjugada y la polisacárida posterior, ¿no? La Prevenar 3 y el Neumo 23 dentro del mes, entre el mes y el año. Y vacunación anual para la influenza. Bueno, esa es la resolución de este caso que también fue satisfactorio. Sí, ahí se preguntó en el chat lo de, bueno, un poquito para aclararlo un poquito mejor, es decir, el principio del tratamiento con los antineumonías siempre empieza uno un poquito más ancho, pero después lo afina en función del aislamiento, ¿no? Entonces por eso es que uno puede disminuir la amplitud del tratamiento y que hace con un solo antibiótico si el paciente está estable, digamos. Y en este caso el paciente era un paciente que está evolucionando de manera favorable, con lo cual se puede achicar el espectro del tratamiento inicial, ¿no? Sí, ahí como hace la pregunta, Diego, si es neumococo, si se sirve Vamos. penicilina, le puede dar penicilina. Exacto. Amoxicilina clavulánica es una exageración. Además, lo otro que hay que aclarar, digo, porque a veces uno ve cosas raras, que el paciente tratado 2 o 3 semanas, que en 7 días prácticamente cualquier neumonía que responde al tratamiento, obviamente que no tiene complicaciones, basta y sobra. Incluso hay esquemas más cortos que han mostrado ser efectivos, ¿no? Así que Eso es importante. Muy bien. Sí, eso yo lo toqué en el teórico. Quiero reenfatizar esto de que en general esquema más corto es para neumonía más leve. Para neumonía general internadas, los esquemas tienden a ser de 7 días. No Eh, para todo.
Bueno, este es un tema que plantea, y es cierto, y es importantísimo, digamos, el desescalar. Pero lo cierto es que, bueno, lo escuchamos cuando nos hablaba Restrepo allí en el LAT, que el desescalamiento casi que se cumple poco. Como esta mujer tenía ampisulbactam más un macrólido, cuando se fue de alta, la prescripción sí fue, desescálenlo a un tratamiento para neumococo, que podría haber sido amoxicilina simplemente. La prescripción salió con una amoxicilina más un inhibidor del ácido clavulánico, salió con amoxiclav. Y esto es un problema, ¿no? Porque generamos resistencias. Claro. Seguro. Las indicaciones de los IBL, de los inhibidores, acuérdense que son para los que producen IBL, es decir, para Haemophilus influenzae y para Moraxella catarrhalis. Para otros gérmenes no tiene ningún beneficio el ponerle el inhibidor de beta-lactamasa. O sea, el neumococo no Ujú. tiene sentido darle No un tiene inhibidor sentido de en beta-lactamasa. neumococo. Muy bien, para cumplir el tiempo vamos al tercer y último caso, a ver si tenemos unos minutos para que hagamos conclusiones. El tercer caso es un paciente parecido al primero, es un paciente un poquito más severo, 65 años, con antecedentes de diabetes tipo 2, recientemente diagnosticado y muy mal controlado. Ingresó el 28 de mayo del 2022, derivado con diagnóstico de shock séptico por una neumonía adquirida en la comunidad, en coma farmacológico, en ventilación mecánica e inestable hemodinámicamente pesenotrópico. Cuando ingresan los familiares nos cuentan que fue fumador, que tenía una carga de consumo de 25 paquetes año, que había recibido 3 dosis de vacuna COVID-19, no recordaba, la vacuna antigripal anual, que fue chofer en el petróleo, esto es nuestra zona, una zona petrolera, así que hay mucha gente que trabaja en el petróleo, y ya está jubilado y sigue manejando un taxi para ganarse unos dineros más. Niega contacto con personas con síntomas respiratorios, tiene 1,72 m y pesa 105 kilos, eso es. 2 días antes del ingreso, consulta en emergencia de un hospital periférico, un hospital a 15 kilómetros, el Hospital Plotier, por tos, disnea y fiebre de 4 días de evolución. Le diagnostican neumonía adquirida en la comunidad al constatar una consolidación en el lóbulo superior derecho en la radiografía de tórax, y en el laboratorio realizado se destacan leucocitosis con neutrofilia, además de una creatinina de 1,5. Decidieron su internación, iniciaron un esquema de ceftriaxona 2 gramos por día en las siguientes 24 horas. El deterioro es progresivo, falta una coma, y requiere intubación orotraqueal y apoyo con inotrópicos, motivo por el cual es derivado a una institución de mayor complejidad. ¿Eso es todo? ¿Perdón? No, pensé que había terminado. No. En el examen físico de ingreso se encuentra que estaba con 90-45, una frecuencia cardíaca de 125 por minuto, sibilancias, rales, crepitantes y ronco en ambos campos pulmonares. Un ecofast le hacen en bedside y observan que tiene consolidaciones parenquimatosas bilaterales y difusas, con escaso líquido en ambas cavidades pleurales. La auscultación cardíaca, el ritmo era regular y los ruidos normales. El abdomen era depresible, indoloro, y se auscultaban ruidos hidroaéreos. Estaba bajo sedación, con un Ramsay de 5, en ventilación mecánica en asistida controlada, con un volumen tidal de 100, una frecuencia respiratoria de 24, una FiO2 de 0,7 y una PIB de 12. En el laboratorio de emergencia, cuando ingresa, perdón, esto está equivocado, tenía 25.000 blancos, 23.300 blancos, 94% neutrófilos, 5% encallado, el hematocrito era de 38%, la hemoglobina 12,8, la glucemia era de 2,2, la urea de 0,38 y la creatinina desde la referencia había bajado a 1,08, un sodio de 131, un cloro de 106, 5 de potasio y un pH que a su ingreso era de prácticamente 7, una PSO2 de 82, una PO2 de 86, con una exácea de base de -13, un láctico de 16 y una albúmina de 2,85. Claramente el paciente estaba hipoventilado en el traslado, esto se corrigió rápidamente, pero estos eran los gases de ingreso. Y se realiza una nueva radiografía de tórax,
que se presenta a continuación, se lo hace en el servicio de emergencia, que es en una sala de cuidados intensivos, y ahí mismo se le hace un aspirado traqueal de secreciones respiratorias para bacteriología y un test de FilmArray que acabamos de ver los resultados. Estos son las imágenes de la placa de tórax. No tenemos tomografía, el paciente está intubado, ventilado y todavía sin vía central. Las bases libres y el protocolo del FilmArray, que no sé si lo alcanzan a ver, pero la parte superior, la mitad superior, son las bacterias y la parte inferior son los virus. Por supuesto tiene un test de SARS-CoV-2 que me parece que no se ve ahí, que es negativo, un PCR para un test rápido y un PCR que es negativo. Hasta acá el caso. Y no alcanzamos, es positivo el FilmArray. FilmArray es para positivo. rinovirus Es y para positivo para rinovirus, enterovirus, y para 10 a las 6 partes, digamos, de neumococo neumonía. Bueno. Está bien. Es otra neumonía severísima, ¿no? Se ve tiene todos los capítulos del libro. Es decir, tiene la definición de neumonía severa, para recordar a los chicos, ¿no? Que es por la parte hemodinámica, por la parte de insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Es decir, requiere ventilación mecánica y tiene un shock séptico que necesita es el peor pronóstico de una neumonía que puede existir. Y encima, bueno, tiene una acidosis metabólica acompañando a la insuficiencia respiratoria, así que es un enfermo gravísimo. Obviamente que hay que, si bien tenemos tenemos el FilmArray que nos va a ayudar, claro. Yo no sé ahora con FilmArray uno si tiene que cubrir tantas cosas, pero evidentemente sí, las guías en este aspecto son muy rigurosas, al menos en la cobertura, como ya lo habíamos dicho, avisado anteriormente, ¿no es cierto? El tratamiento que se le había hecho, no lo tengo bien claro. Cuando Era ingresó, un metalactámico, ¿no? ingresó con... primero había recibido ceftriaxona. Bueno, que en estos casos sí, como dijo Alejandro, está recomendado el uso de 2 antibióticos y bueno, y en estos casos son los que aparentemente los corticosteroides podrían tener un efecto beneficioso y sobre todo demostrado más recientemente en trabajo francés, ¿no? Al menos, por lo menos, digamos, que suma a la discusión, ¿no? Me parece que es uno de los temas que hay que conversar con esto, ¿no? Yo tengo una pregunta del caso. Cuando el paciente llega a tu hospital, Gustavo, ¿cuántos Sí. días hacía que estaba en el otro hospital? 48 horas. Menos O de sea que 48 horas. menos de 48 horas. Sí. Ingresó a la emergencia, estuvo internado menos de 48 horas y como se deteriora rápidamente, lo intuban, lo suben a la ambulancia y lo derivan. Claramente los gases en sangre de nuestro ingreso, a ver, uno tiene que mostrar nobleza obliga los datos como son. Y ingresó hipoventilado y con una acidosis mixta, digamos, y acidosis metabólica y acidosis respiratoria por estar hipoventilado, digamos, ¿no? Con lo cual lo pone en una situación mucho más extrema al paciente. O sea que desde el punto de vista, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, desde el punto de vista microbiológico, FilmArray nos dice que hay un neumococo con una cantidad que seguramente es patógeno, porque yo estaba pensando, siempre decimos que cuando uno lee sobre la neumonía por neumococo, decimos que hay pacientes que se deterioran porque llegan tarde al hospital y el paciente se puede deteriorar con el tratamiento antibiótico adecuado debido a la respuesta inflamatoria del huésped. O sea que una situación acá es que esto es una neumonía por neumococo que evoluciona rápidamente, hace la respuesta inflamatoria disregulada y el paciente entra en un shock séptico por neumococo y empezamos con un distrés respiratorio debido al neumococo. Estos son 72 horas. Esto podría ser una cosa. En ese sentido, entonces uno podría decir, bueno, desde el punto de vista antibiótico no tengo que hacer nada. Como dice Carlos,
los esteroides de manera temprana puede ser que ayuden. Después está la otra cosa que estaba pensando, si el paciente estuvo 3, 4, 5 días en el otro hospital, ya podríamos hablar de una superinfección, de un paciente que entró con neumonía por neumococo, pero en realidad si estuvo 2 días nada más, es muy poco tiempo para pensar en una superinfección. Y la otra cosa es, tendría que saber qué pasa en mi lugar si hay algún neumococo resistente a los beta-lactámicos. El neumococo resistente a la ceftriaxona es raro, pero a veces uno habla de 1 o 2%. Y acá volvemos al hecho de toda la especulación. Cuando Carlos dijo 2 antibióticos para el neumococo es mejor que 1, que son todos estudios retrospectivos. El segundo antibiótico es un macrólido, y, y el macrólido más el beta-lactámico en contra del neumococo, desde el punto de vista teórico, podría ser que los 2 antibióticos, que como con las neumonías severas por pseudomonas, a lo mejor 2 antibióticos atacando el neumococo, el paciente pueda andar mejor, es una posibilidad. La otra posibilidad es que el macrólido podría actuar como inmunomodulador, que sería inhibiendo la respuesta inflamatoria. Y también está el concepto de que el neumococo por real mata por la nemolicina, que es una toxina, y el macrólido podría evitar la producción de la toxina. O sea, son todas especulaciones teóricas. ¿Por qué agregarle un macrólido a un beta-lactámico? El paciente con neumococo podría andar mejor. Eh, pero eh, se- seguramente estamos hablando de una neumonía por neumococo que puede ser lo más loco que sea susceptible entonces al beta-lactámico, y estamos con un paciente con un shock séptico y un distrés respiratorio debido a una neumonía por neumococo. Es interesante porque él no estuvo mucho tiempo, ¿no? Fueron 4 días de evolución síntomas. nada más. Sí. Sí. 4 días de síntomas y 2 días que lo llevó a la consulta e ingresó y se deterioró muy rápido. Sí. Acá preguntan si debieran ser tratados estafilococo aureus meticilino resistente. Hay que ver si tiene factores de riesgo, fundamentalmente. Ujú. Sí. No parece, ¿no? Que serían, a ver, Hay- hay- repasémoslo. Tanto el pseudomonas como estafilococo aureus debe hacerse creo que factores de ah, riesgo. Sí, hay perdón. 2 cosas. Si me hubiera presentado el caso sin darme el neumococo Y bueno, con 10 a las 6, uno tiene que pensar en la lista de patógenos comunes y cubrir todos los patógenos comunes y después ver si hay algún factor de riesgo, como charlamos en otro caso. Ahora, cuando me decís que tenés un film array y, y tiene un neumococo que, desde el punto de vista un neumococo con una cantidad de colonias altas, a mí es como que se me achica el diagnóstico diferencial. Igualmente, yo creo que en todos estos casos, así como en el otro caso importante, estos pacientes están todos intubados. Cuando el paciente está intubado, la ventaja es que uno tiene un buen aspirado traqueal y un buen de tinción de Gram. Y la tinción de Gram, como en el otro caso vos viste diplococos en todos lados, y esto es una neumonía por neumococo, la tinción de Gram me va a decir si esto es una neumonía por neumococo solo o, por supuesto, si la tinción de Gram veo que hay estafilococo, es otra historia distinta. Pero a mí con el film array, eh, este film array que están haciendo, ¿cuántos patógenos detecta bacterianos? Detecta cerca de 18 patógenos bacterianos y creo que 10 o 12 virales. Ya, y el único patógeno bacteriano que encontró fue el Sí, neumococo. sí. Por eso, es decir, el problema que tenemos con las detecciones, con cualquier tipo de metodología que usamos, amplificación, usamos PCR, el problema es que encontramos a veces demasiado. Pero, o sea, cuando uno tiene 4 bacterias, no sabe cuál es la causa de la neumonía. Pero cuando uno encuentra una sola bacteria con un alto, es decir, contenido de bacterias, y las otras bacterias están negativas,
en un paciente que la causa más común de todo esto es neumococo, yo ahí veo como que se me cerró el caso. Ujú. Ujú. Ok. Bien. Sí, yo haría un comentario aparte que está saliendo algo en el chat, de que este paciente también había juntado varios factores de riesgo para infección viral y para neumonía, para neumococo. Entre ellos me parece que el más, o sea, por ejemplo, yo creo que este paciente, por ser fumador, tendría criterio para ser vacunado contra el neumococo que no recibió la vacuna. Justo cumplió 65 y no puede decir no alcanzaron a vacunarlo cuando cumplió 65. Pero bueno, que es muy importante también para todo el público que nos está escuchando y que no va a hacer ni medicina interna, ni neumonología, ni terapia intensiva, que todos los pacientes hay que recordarles el tema de dejar de fumar en cada una de las consultas que hacen, porque estos pacientes se podría haber ahorrado quizás el riesgo, o disminuido su riesgo, seguía siendo obeso, seguía siendo sedentario, y esas cosas hay que combatirlas también, pero si dejaba de fumar le bajábamos de manera importante el riesgo de tener una neumonía neumocóxica. De que eso no quería que se me escapara ese dato. Y otro dato chiquitito, Ale, ¿sí? lo que dices es tan importante como el hecho de que ser fumador aumenta por 4 el riesgo de tener neumonía y el riesgo de tener enfermedad neumocóxica invasiva. Es Exactamente, probablemente lo que está exactamente. teniendo este hombre. Y que dejan de fumar y tardan como 5 o 6 años para volver al riesgo normal, ¿no? Exactamente, o sea, mientras antes deje de fumar, mejor. Y igual, después de la internación, muchas veces hay que aprovechar la internación como un un momento educativo para decirle a la gente que deje de fumar y acompañarla en el proceso, también eso. Y un último detalle, que es un tema que yo no toqué en el teórico por tema de tiempo, es el derrame pleural. Este paciente tiene un derrame pleural muy pequeño, eso se ve frecuentemente con el neumococo, pero bueno, hay que recordar que cuando el derrame pleural tiene cierta relevancia, hay que punzarlo y eventualmente ver si no puede estar desarrollando un empiema el paciente, ¿no? Que eso hay que estarle muy encima a lo que es derrame pleural complicado y finalmente empiema, que es un tema aparte que no lo pude desarrollar en detalle. Perfecto, Ahí, muchísimas ahí gracias. en el chat. Gustavo, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Nos quedan 3 minutos. Comentario Nada, breve, nada, Claudio. rápidamente. A mí me parece, primero que cuando el paciente viene intubado de otra institución, en general, nosotros tratamos de hacer una broncoscopía para saber si está bien intubado. Segundo, me parece que la carina está arrastrada hacia el lóbulo superior derecho. Así que hacerle a este paciente una fibrobroncoscopía rápidamente puede lograr mejorarlo un poco. Eso era Muchas todo. gracias, Claudio. A ver, ¿cómo resolvió este paciente? Primero, no se desescaló el tratamiento, siguió con un esquema amplio, a pesar del FIMA-RAI, con lo cual tuvimos una discusión interna muy importante, pero también nos parecía que del inicio tuvo un esquema corto. Y sí le hicimos corticoides no a la dosis COVID, sino a las dosis recomendadas que hacen para la neumonía de la comunidad, que son las neumonías severas de la comunidad, que son distintas, son mucho más bajas. Sí. Les doy, tenemos 40 segundos para cada uno para el cierre. Yo les agradezco mucho, Julio, Carlos y Alejandro. La verdad que ha sido una discusión muy, muy buena. Los dejo 30 segundos a cada uno para que nos den un cierre breve. Se nos va a cortar en 2 minutos. Ok, muy breve lo mío, las neumonías hay que tratar de evitar que no ocurran. Ese es el primer mensaje. Así que la vacunación y la cesación tabáquica y mejorar el estado de vida, el estilo de vida de las personas es crítico. Bien. Bueno, la neumonía era la primera causa de muerte hace 100 años en Estados Unidos y hoy es la quinta por allí, pero apareció COVID y bueno, y no se olviden de la neumonía. Hay una pregunta acá que preguntaban, bueno, si no tenemos FIMA-RAI, no tenemos, bueno, si uno no tiene forma de descartar, obviamente la neumonía severa tiene un tratamiento con múltiples antibióticos que incluso puede cubrirse si hay factores de riesgo, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Bueno, muy, muy lindos los casos y les agradezco la invitación. Julio. Julio. Entonces es un buen ejercicio discutir casos, pero como siempre decimos a los estudiantes, hay que ver a los pacientes, hay que tener un buen mentor y si cuanto más pacientes vemos, más vamos a poder ayudar al próximo. Muchísimas gracias. Bueno, nada más por decir, les agradezco muchísimo, ha sido excelente. Esta clase va a quedar, esta interacción va a quedar grabada y les voy a compartir el link.
quiero recordar a este filósofo Schopenhauer, que era fantástico, un poco pesimista, pero que dispuso del aparato respiratorio muy importante. Cada aliento de aire que nos respiramos nos aleja de la muerte, que siempre nos acosa. Hay que cuidarlo al aparato respiratorio. Muchísimas gracias, muy amable por su atención, y nos veremos en la nube o presencialmente. Gracias, Carlos, gracias a todos, gracias, Alejandro, gracias, Julio. No, gracias a vos, es muy bueno. Pues. Gracias por la invitación, fue un placer. Fue muy lindo, ¿eh? Excelente, Sí, la verdad que quedó Pero bueno. bárbaro. Yo me quiero atender con estos médicos. Bueno, con ustedes, que- Yo a mí mismo no puedo atender. sí. Probablemente termine atendiendo a Alejandro, porque ustedes están muy lejos también. Sí, lo que no contamos que en junio de esa época también nos contagiamos nosotros tres de COVID también en otro lugar, ¿no? Como esta mujer. Doctor Sí. Saer, una pregunta rápida. Dale, Cualquier Bra. duda que nos haya quedado, ¿podemos usar el foro en Petco? Para mí sí, para los profesores no. Ah, Pero para ok. mí sí. Bueno, nos puede mandar las preguntas eventualmente, Sí, claro, Gustavo, claro. si uno específica Claro. para nosotros. Ah, Ok. buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Ok. Fantástico. Muy bien, bárbaro. Nos Gracias, vemos. Carlos. Gracias, Alejandro. Nos vemos. Chao. Un abrazo. Muy Gracias, bueno. chicos. Hasta luego. Chao. Gracias,